A Primera de Tesalonicenses, en nuestro estudio expositivo de esta epístola. Empezamos a estudiar el capítulo 2 la semana pasada. Hoy vamos a continuar, nos quedamos en el versículo 3. Pero vamos a volver a leer los 6 primeros versículos para agarrar el contexto. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de la siguiente manera: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque vuestra exhortación no procedió de error, ni de ímpetu, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Amén. Padre, en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija al estudiar tu palabra. Permite, Señor, de que lo que inspiraste al apóstol Pablo, que nos permite ver la fidelidad en su ministerio, pueda ser de impacto a nuestras vidas. En primer lugar, a los pastores, a los ancianos, oh Dios, y también a cada creyente en esta congregación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento. Como ya mencionamos la semana pasada, la intención del apóstol al empezar este versículo o este capítulo, esta primera parte de su intención a derribar algunas de las mentiras que los falsos maestros estaban diciendo en cuanto al apóstol Pablo, a los hermanos en Tesalónica. Dijimos que el apóstol Pablo, para hacerlo, apeló a la memoria de ellos. Apeló a lo que ellos habían aprendido de primera mano en el corto tiempo que el apóstol Pablo había ministrado con ellos allá en Tesalónica. Por eso dijimos que en el versículo 1 les dijo vosotros mismos. En el versículo 2 les dijo como sabéis, y en el versículo 5 como sabéis. En estos 6 versículos que leímos, encontramos 5 marcas o principios que demostraban la fidelidad del ministerio del apóstol Pablo, que creo que pueden ser 5 marcas que todo pastor o anciano en una congregación debería tener en cuenta a la hora de predicar la palabra. Y una de las frases claves que usamos la semana pasada, y quiero recordarla el día de hoy, fue esta: la forma en que tú vives tu vida y en la forma en que tú desarrollas tu ministerio está relacionado directamente con tu visión de Dios. Es decir, la forma en que tú ves a Dios o lo que Dios representa para tu vida va a tener un efecto en cómo tú vives tu vida diaria y va a tener un efecto en cómo tú desarrollas el ministerio o el don o el talento que Dios te ha dado en la iglesia local o en la forma en que tú sirves en la iglesia local. Las marcas que miramos del apóstol Pablo en estos versículos, en primer lugar, confiaba en el poder de Dios.
En segundo lugar, estaba comprometido con la verdad. En tercer lugar, fue comisionado por voluntad de Dios. Cuarto, fue obligado por el conocimiento de Dios. Y en último lugar, fue consumido con la gloria de Dios. La semana pasada hablamos de que él confiaba en el poder de Dios, y aún en medio de gran tribulación, él predicó con denuedo. En segundo lugar, comenzamos a hablar de que estaba comprometido con la verdad. Y esto lo enfocamos en el versículo 3. Y en ese versículo 3 encontramos tres cosas por las cuales estaba comprometido. Hablé de una de ellas y hoy vamos a hablar de las otras dos. De ahí en adelante vamos a comenzar. La primera era que su exhortación no procedía del error. Es decir, Pablo era un guardián de la verdad. Todo lo que él enseñaba estaba fundamentado con la Escritura. En segundo lugar, creo que de allí vamos a partir el día de hoy, Pablo dice que su enseñanza no vino por el engaño. Dice el versículo 3, porque vuestra exhortación no procedió de ni error ni de impureza. O sea, de producción de impureza, de allí vamos a partir. La palabra impureza es una palabra compuesta por dos palabras. La primera es kataros, que significa puro o limpio, y tiene un prefijo a, que significa que una expresión negativa, es decir, sin impureza. Así que lo que Pablo está diciendo es que su enseñanza era pura. Según los estudiosos en los tiempos del apóstol Pablo, y más en esta ciudad, había mucha promiscuidad. Y los falsos maestros, que se caracterizaban por verse involucrados en prácticas promiscuas relacionadas con la idolatría y con los cultos a los dioses paganos, estaban diciendo a los hermanos de Tesalónica que el apóstol Pablo estaba enseñando o tratando de ganar seguidores a causa de favores sexuales. Y Pablo le deja claro a ellos que él no era ni fornicario, ni adúltero, ni nada de esas cosas, sino que su mensaje era enseñado directamente, fiel, desde la palabra de Dios, y no había ningún tipo de impureza en ello. Y para aclararlo, lo tercero que vemos en el versículo es que Pablo dice que su exhortación, usted lo va a encontrar en el tablero en la forma como yo lo parafraseé, porque nuestra exhortación no procede de engaño. O sea que Pablo ahora con esta frase pasa de predicar la verdad a hablar de la motivación de su predicación. O sea, mi motivo no es engañarlos a ustedes. La palabra engaño es dolos. Y de esa palabra sale la palabra que conocemos tú y yo hoy como anzuelo, trampa o truco. Eso es lo que significa esa palabra dolos o engaño. Anzuelo, truco o trampa. O sea que Pablo lo que está diciendo en otras palabras es mi exhortación, mi enseñanza, yo no soy un engañador. Los falsos maestros hacen todo lo posible por medio ya sea de sus hechicerías o de sus juegos mentales o de sus trucos o sus manipulaciones para ganar seguidores. Hermano, los falsos maestros, escuche esto, los falsos maestros siempre toman enseñanzas totalmente alejadas de la verdad, engañan y manipulan a las personas para atraerlos a conseguirlos que sean sus seguidores. Y escuche algo, muéstreme usted un falso maestro, un falso profeta, y usted encontrará una persona que está buscando dinero.
Esa es una de las características de los falsos maestros. Ellos siempre están buscando dinero. Y es un patrón, no es nuevo, ese patrón, si usted lee Jeremías capítulo 23, usted encuentra ese patrón allí. Los falsos maestros querían dinero. Los falsos pastores en la nación de Israel estaban buscando lo mismo. En los tiempos del apóstol Pablo, los falsos maestros buscaban lo mismo, y como buscaban lo mismo, acusaban a Pablo de que él hacía eso. Hermano, el patrón nunca ha cambiado. Los falsos maestros el día de hoy buscan dinero. Y como Satanás sabe que eso, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, entonces presenta a sus ministros de tinieblas como ángeles de luz, o con títulos muy bonitos para atraer a la gente. Miren lo que dice 2 Corintios 11, del 13 al 15. Y es una de las cosas que tenemos que tener bien claras. Mire cómo el apóstol Pablo argumenta. Dice, porque estos falsos apóstoles, mire cómo los llama, obreros fraudulentos, o sea, les gusta el fraude, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Eso lo vemos el día de hoy. O sea, ya en los tiempos de Pablo se veía. Y no es de maravilla, Pablo dice, no se sorprendan por esto. Porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo dice, en ellos no hay integridad. Les gusta el fraude. ¿Qué es alguien íntegro? Bueno, que vive su vida en el mismo lugar, de la misma manera. No importa dónde esté, vive su vida de la misma manera. Pablo dice, en mi vida hay integridad. Y hay integridad porque yo vivo y predico la verdad. Así que los motivos del apóstol Pablo, según él aquí en esta carta, son verdaderos. Yo no estoy buscando el dinero de ustedes, dice Pablo. Solo quiero cumplir mi responsabilidad de predicar y de vivir la verdad del evangelio. Es más, y si por si alguna duda, mire que el versículo 6 dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, dice, aunque como apóstol podía haberme convertido en una carga para ustedes, no lo he hecho. Pablo estaba motivado verdaderamente por la verdad. Y no como estos falsos maestros, falsos profetas, que su único motivo era el beneficio personal. Y me encanta cómo Pablo lo pone en Filipenses capítulo 3, 19, donde dice, cuyo Dios es su vientre. O sea, el Dios, el ídolo por el cual ellos viven es saciar sus intereses personales. No les importa más nada. Por eso es que usted escucha hoy en nuestros tiempos frases como estas. Su pastor debe ser bendecido para poder bendecirte. ¿Cuál es la motivación detrás de eso? Bueno, que usted dé dinero a su pastor para que su pastor viva bien, para que luego su pastor le pueda empezar a usted a regresar en bendiciones. Eso es una fábula típica. Es que ni Hollywood se hubiera inventado algo así. Y usted ve la gente como borreguitos así todos, amén, amén, amén. Su Dios es el vientre. Pablo dice, esa no es mi intención. Mi enseñanza, dice Pablo, no proviene del engaño, mi enseñanza no proviene del error, mi enseñanza no proviene de la impureza, y añado uno más, mi enseñanza no proviene de la manipulación, mi enseñanza proviene de la verdad de Cristo. Y esto nos lleva al tercer elemento que encontramos en la voluntad, en el ministerio del apóstol Pablo por el cual predicaba. Esto está en el versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio.
Hermano, el tercer elemento es que Pablo entendía que había sido comisionado por la voluntad de Dios. El ministerio de Pablo era efectivo porque había sido comisionado o llamado por Dios, y digo yo, confirmado por los apóstoles de su tiempo. Pablo no solo confiaba en Dios, no solo tenía tenacidad e integridad en su ministerio, sino que Pablo tenía una autoridad delegada de parte de Dios. Mire esta declaración allí: fuimos aprobados por Dios. Pablo está confirmando: yo no fui puesto ahí por hombre, yo estoy ahí porque Dios me llamó. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy bajo, y cuando dice fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Pablo dice, yo estoy bajo la autoridad divina de Dios, soy una autoridad delegada, no enseño el error, enseño la verdad que Dios me confió, las buenas nuevas. Dice aquí, se nos confiase el evangelio y las buenas nuevas. Y mire que esta palabra aprobados, dokimás en el griego, escuche por favor, es ser probado probado e encontrado válido. O sea, que fue probado y que fue encontrado válido. Y es un verbo que está en tiempo perfecto, es decir, que es una aprobación duradera. Entonces Pablo dice que Pablo y sus colaboradores eran los ministros autorizados para predicar el evangelio de Dios. Este llamado usted y yo lo podemos ver claramente en Hechos capítulo 9, cuando Pablo iba camino a Damasco para matar a los cristianos, porque a eso se dedicaba él. Dios lo tira al suelo, Dios lo deja ciego, lo doblega ante la presencia del Dios mismo, luego lo pone en su ministerio y lo lleva a donde Ananías para confirmar su ministerio. Y yo lo dije hace unos días, y cuando uno habla de esto, la gente lo primero que piensa algunas veces es que son celos. No, no son celos. Es el orden bíblico. El apóstol Pablo se le apareció Dios mismo. Y Pablo no dijo, ahora soy apóstol, y fue y armó su negocio. No, se fue donde los otros apóstoles. Dios le dijo a Ananías, ahí te traigo a este hombre. Confírmalo, bautízalo, y luego fue enviado. Hermano, cuando Dios da un llamado y Dios te tiene una iglesia local, esa iglesia local confirma tu llamado. Esa iglesia local que te conoce, que está contigo, que ora por ti, confirma tu llamado. Ese es el orden bíblico. No es que usted ahora tiene un llamado y ahorita sale corriendo y arma o changarro. No, porque Dios me llamó. Sí, gloria a Dios. Yo no voy a discutir que Dios lo haya llamado, porque eso es entre usted y Dios. Pero vamos a hacer las cosas en el orden bíblico. A él se le confió ese ministerio y le está contando a sus hermanos y fue a predicarlo. Vaya conmigo, Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, 8. Y gloria a Dios, yo no estoy en contra de que Dios levante más pastores. Gloria a Dios, que Dios levante más pastores aquí en la congregación y hermanos que quieran servir. Pero vamos a hacerlo en el orden bíblico. 3, 8. Miren lo que dice Pablo allí. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas
de Cristo. Pablo le dice a sus hermanos, fuimos aprobados y se nos encomendó ese ministerio. En Tito, primera de Timoteo, 1, 11 al 13 dice lo siguiente: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e infuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo dice y confirma aquí en Tesalónica, estamos en el ministerio, hemos sido puestos allí por Cristo. Y eso es lo que dice Tito 1.13. Ahora sí vamos a Tito 1.3, perdón. Tito 1.3, le voy a dar la oportunidad para que lo busque. Dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, en los versículos que estamos viendo, Pablo dice, no es que yo sea digno, sino que fue Dios por su gracia que me puso allí. Pablo dice, yo no me autoproclamé, estoy con una comisión divina. Ahora, ni tú ni yo somos el apóstol Pablo. Pero una cosa sí podemos decir con toda la seguridad, mis amados hermanos: ahora que somos salvos, ahora que estamos en Cristo, el llamado principal que tú y yo tenemos es predicar el evangelio, predicar la palabra, predicar las buenas nuevas de salvación, con todo lo que implica. Eso fue lo que eso nos encomendó. Y una de las cosas que hemos estado compartiendo con los matrimonios es eso, que aún en nuestro matrimonio, es decir, la forma en que vivimos nuestro matrimonio como esposos, debe predicarle el evangelio a aquellos que no conocen. No importa que no seas pastor, no importa que no tengas mucha capacidad para enseñar, se te encomendó predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas, con tu testimonio de vida y con tus palabras. Tenemos la autoridad delegada de Dios para hacerlo. Él pudo haber comisionado a los ángeles, pero no los comisionó. Comisionó a su esposa, a la iglesia, tú y yo. Sigue diciendo el versículo 4. Así hablamos. Tiempo presente. Hablamos con la autoridad de Dios, quien aprobó nuestro matrimonio, nuestro ministerio. Hermano, todos los que predicamos la palabra de Dios, no hablamos en nuestra propia autoridad. Hablamos en la autoridad de Cristo. Por esa razón es que cuando nos paramos a predicar no podemos ir más allá de la Escritura. Por eso cuando predicamos es mejor que vengamos con el mensaje de Dios, de Cristo, el mensaje que nos encomendó. No lo que tú y yo creemos, sino lo que Dios dice en su palabra. No con una historia para entretener a la gente, sino lo que Dios dice en su palabra. Porque es el evangelio de Él, dice, así hablamos. Y Él añade algo aquí interesante, que sería el cuarto elemento. Pablo
estaba obligado por el conocimiento de Dios. Creo que nos atañe hoy a nosotros. Él estaba obligado por el conocimiento de Dios. Pablo tuvo un ministerio marcado por la tenacidad, usted podrá mirarlo, por la integridad, por la autoridad delegada. Oh, pero su ministerio fue marcado por la responsabilidad. Hermano, el cristianismo requiere responsabilidad. Y a veces ser responsable no es fácil, pero requiere responsabilidad. Mira lo que dice el versículo 4. Lo leo al partir de ahí, dice, y 5. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y mira lo que dice la última parte. ¿Qué dice la última parte? Dios es mi testigo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, amados? O sea, Pablo está apelando a la omnisciencia de Dios. Y Pablo está llamando a Dios como su testigo de su integridad y de su fidelidad al ministerio. Pablo dice, Dios es mi testigo de lo que estoy haciendo, porque Él examina mi corazón. Mire cuando dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Wow. Pablo dice, cuando yo estoy predicando, cuando yo estoy enseñando, todo lo que les he enseñado a ustedes, no lo hago para agradar a los hombres. ¿Por qué? Primero, porque los hombres no me comisionaron a mí. Segundo, porque no son a los hombres los que le voy a dar cuenta. Le voy a dar cuenta a Dios. Una tercera razón, porque me fue comisionado predicar el evangelio de Dios. Y cuando tú y yo predicamos el evangelio de Dios, tal y cual como está en su palabra, hermano, va a chocar. Va a chocar. Creo que uno de los pasajes más claros donde el apóstol Pablo presenta esto está en Gálatas 1:10. Vaya, búsquelo rápidamente. Gálatas 1:10. Ahí cerquita estamos. Gálatas 1:10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Parece que aparentemente alguno estaba acusando al apóstol Pablo de complacer a los hombres. Pero a lo largo del ministerio de Pablo, una de las cosas que podemos ver con claros, que es en la predicación del apóstol, él no buscó la complacencia ni la aceptación de los hombres. Y cada vez que él predicaba, no predicaba para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y todo siervo de Jesucristo debe predicar no esperando que cuando se baje la gente le diga, oh pastor, tremendo servidor, oh siervo de Dios. No, tiene que predicar pensando en que Dios sea glorificado en lo que está predicando, así el que escuche se moleste. Pablo nunca predicó un mensaje diluido o acomodado para ser aceptado por los hombres o para ser popular. Él nunca lo hizo. Y todos aquellos que tienen la oportunidad de predicar, de enseñar, tienen que tener eso en mente. Los maestros de escuela dominical en esta congregación
Cuando le enseñan a los niños, tienen que enseñarles no para que agradarlos, tienen que enseñar la verdad del Evangelio, porque a eso hemos sido llamados. No podemos acomodarlo, porque acomodar el Evangelio nos va a presentar un problema a larga distancia. Hoy hay mucha gente, tristemente, en algunos lugares creyendo que son salvos cuando no lo son, porque les han enseñado un Evangelio falso. Los testigos de Jehová creen que son hermanos, sin ofender a nadie. Los católicos me dicen a mí hermanos separados. Yo no soy hermano de ellos, porque ellos no siguen el Dios que enseña la palabra, siguen su propio Dios. En teoría ellos dicen una cosa, pero en la práctica todos sabemos que es en otra cosa. Y los que están allí, aquí, que salieron de allí, saben que no estoy exagerando. Yo nunca estuve allá, pero en la teoría ellos dicen una cosa, pero en la práctica otra. No sirven al Dios que presenta la Escritura. No somos hermanos separados. Sin ofender a nadie, lo digo con mucho respeto. Claro, posiblemente hay un pasaje que la gente pueda confundirse en 1 Corintios 10:33. Porque Pablo dice ahí algo que quizás alguien puede causar confusión, y vamos a tocarlo para que dejarlo claro. Luego se va usted con ese versículo y dice, pero miren lo que dice 10:33. ¿Dónde estoy? Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pastor, ¿hay contradicción? No, no hay contradicción. Cuando leemos en Tesalónica, no como para agradar a los hombres, él está diciendo que el propósito de él al predicar el Evangelio no es agradar a los hombres. Aquí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 33, lo que está diciendo es muy diferente. Él está diciendo que gustosamente él sacrifica algunos beneficios personales con tal de que pueda predicar el Evangelio a los que no son salvos. Es decir, puedo sacrificar mi tiempo, dejo de hacer algunas cosas que yo quiera hacer con tal de poder ir y predicar el Evangelio a aquellos que no conocen a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Él nunca quiso decir que predicaba un mensaje para que todos estuvieran felices. Es como dice, bueno, yo no puedo diluir el Evangelio. Y es una de las preguntas que todo predicador serio de la palabra enfrenta o se hace quizás a él mismo. ¿Quiero complacer a los hombres o quiero complacer a Dios? ¿Quiero mantener la gente contenta o quiero hablar la verdad de Dios? ¿Sabe qué? Un día me pasó, hace muchos años yo estaba predicando en una radio en Carolina del Norte, y yo empecé a hablar de un tema tremendo. A los 8 días hablé de otro tema también tremendo. Y la primera vez luego me contó un muchacho que el primer tema que yo hablé, una persona le dijo, wow, tremendo mensaje, que para aquí, para allá. Pero el segundo tema que hablé, como ya le movía el piso, le dijo al otro, uy, no, yo no sé por qué habla, no debería hablar de eso. El otro le contestó, como ahorita te tocó, entonces ya te molestó. ¿A quién quiere uno complacer? ¿Quiere tener la gente uno contenta? ¿O hablar la verdad de Dios? Es más, por el tiempo que tengo de estar predicando la palabra de Dios, no hay nada más difícil que usted tener a la gente contenta predicando. Porque siempre habrá alguno que dirá,
es que grita mucho, es que mira muy serio, es que no se ríe, es que es muy largo, y si es muy largo, que es muy largo, si es muy cortico, que es muy cortico. Si se mueve, ¿por qué se mueve? Si no se mueve, ¿por qué no se mueve? Siempre verá algo. Esa frase no debe haberla dicha porque es que en mi país, y entonces empieza todo el mundo a sacar su léxico de su país. Como predicadores no podemos comprometer la verdad de Dios en las escrituras. Si la gente se va porque predicamos arrepentimiento, porque predicamos la santidad bíblica, si predicamos compromisos, si predicamos el servicio, el negarnos a nosotros mismos, pues que les vaya bien. Pero no podemos predicar fábulas, ni mensajes místicos, con tal de que el templo se llene. Que el Señor nos libre de tal cosa. Pregunto, ¿por qué Pablo no quería agradar a los hombres? Y creo que la respuesta nos la da él en el versículo. ¿Por qué Pablo no quería agradar a los hombres? Porque Pablo estaba consumido, ¿por qué? Por agradar a Dios. Mire, el versículo dice, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Es más, mire cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Y mire que Él nos da Él nos abre un poco más el entendimiento en el mismo versículo, porque nos dice la razón por la cual Él la hace. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque Dios, ¿qué dice? Prueba los corazones. La nueva traducción viviente dice, solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Pablo dice, es que en mi interior, donde nadie más me ve, la motivación tiene que ser la correcta, porque Dios está constantemente examinando. Es como todos, yo creo que la mayoría o algunos tuvimos la oportunidad en la clase de ciencias por allá en algunos años, ir al microscopio y empezar a mirar algunas cositas, ¿no? Examinar las bacterias y toda la cuestión. No sé cuándo tuve la oportunidad, yo tuve la oportunidad cuando estudié de verlo. Y usted veía todas las bacterias ahí, usted decía, ¡woohoo! Y es más, mejor, si usted toma una clase de bacterias hoy en día, yo creo que usted cambiaría muchas cosas de las que usted hace. Me acordé, en estos días, hace unas semanas, alguien puso en el Facebook, bajo microscopio, la tierrita que se le mete a usted a una de las manos. Y decía, si usted mirara eso, más nunca se volvía a meter las manos así, a los dientes. Las uñas, en medio de las uñas. Las bacterias que hay ahí. Lo que no se ve, el microscopio lo hace ver grande y se ve. Pablo dice, Él me está examinando. Por eso mi motivación siempre que tiene que ser la correcta, porque Él me está mirando. El hombre no me ve. Él me está mirando. Ahora, y recuerde cuando dice aquí corazón, que Él examina nuestros corazones. Hermano, Él no está hablando del músculo que bombea sangre. No, para eso está el MRI o un electrocardiograma. No, aquí está hablando de las intenciones, de los sentimientos, de tu voluntad, de tus motivaciones, tu forma de pensar. Pablo dice, es Dios el que examina tus motivaciones. Es Dios el que examina el por qué estás allí sentado. ¿Por qué sirves? Él escudriña lo más profundo de nuestro ser. Es como espada de dos filos, dice la palabra, que penetra hasta lo más profundo del hueso y discierne las intenciones.
lo que nadie más puede discernir, Él lo hace. Pablo dice, conoce las cosas más profundas. Estoy consciente que Él sabe la verdad. Por eso le pusimos a este punto, ¿no? Él era consumido, obligado por el conocimiento de Dios que tiene de Él. No importa lo que los hombres piensen, Dios conoce mi corazón. Ellos no pueden ser mi juez, Dios es mi juez. Y es más, ni siquiera, quizás hasta nosotros mismos muchas veces nos podemos engañar creyendo que estamos bien. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón. Mire cómo lo traduce la traducción lenguaje actual este versículo. Mírenlo cómo lo traduce. El versículo 4, esa parte. Pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Todo. No una parte, todo. Hay cosas que tú y yo hemos decidido voluntariamente, amnesia voluntaria, no las quiero recordar. Me quiero hacer el loco con eso. Dios examina todo. Sé que el apóstol Pablo vivía una vida de verdad, porque él sabía, como dice 2 Corintios 15:10, él sabía que tenía que compadecer ante el tribunal de Dios para dar cuentas por las cosas hechas en el cuerpo, ya sean buenas o malas. O 5:10. Yo que puse 15:10. Ok, gracias. 5:10. Todos vamos a compadecer, a dar cuenta. Que tenía que responder. 1 Corintios 4:5. Dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y se manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Se manifestará las intenciones de los corazones. En su momento Dios lo hará. Ahora, Pablo, luego de dejar claro que Dios examina lo que hay en el corazón, mire lo que dice el versículo 5. Oh, me encanta este versículo. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo dice dos cosas en este versículo. Ni usamos palabras lisonjeras, ni tenemos avaricia, y llama a Dios como su testigo de ello. Nunca venimos con palabras lisonjeras. Pastor, ¿qué es eso? Es decir, nunca me han venido ustedes con palabras suaves o con palabras halagadoras, de forma de que exageremos las cosas para atraerlos a ustedes hacia nosotros. Las palabras lisonjeras o las palabras de adulación se basan en el ego. Pues a todos nos encanta escuchar buenas cosas de nosotros mismos. Y por eso a veces los falsos maestros atrapan a la gente, porque usan palabras halagadoras y los atraen. Aquí quiero aclarar algo. Si usted dice algo bueno sobre una persona o una palabra halagadora de una persona y no tiene ninguna intención de obtener algún beneficio de esa persona, no es adulación. Pero si usted se acerca a esa persona con palabras halagadoras, pero en mente usted tiene obtener algún beneficio de ellos,
Eso es adulación, son palabras lisonjeras y es lo que Pablo está diciendo aquí. Es decir, si yo le digo algo bueno a usted con la estrategia de ganármelo para mis intereses personales, eso está equivocado. Oh, es que hermanos, que usted sí es fiel para el Señor, que mire esto y lo otro, que para aquí, para allá. Pero luego le digo, bueno, mire, lo que pasa es que lo quiero invitar para que se venga para mi iglesia, porque allá... ¿Usted qué hace allá en esa congregación? No, pues nada, ya ahí no me dejan hacer nada. Porque va a contar la historia suya, el pastor no me deja hacer nada. Uy, no, pero así, y yo tanto talento que le he visto a usted, hermano, que esto y lo otro para allá, que usted esto y lo otro para acá. No, no, véngase que aquí en la congregación nosotros hay un lugar donde usted puede servir. Bueno, eso es adulación, es lo que Pablo está diciendo aquí. Y eso está lleno así. Le ofrecen a la gente servicio para que se vayan, para que se vengan y puedan servir. Por ejemplo, ellos cuando llegaron aquí, y lo primero que les dije, no piensen que porque llegaron ahorita aquí, que aquí van a empezar a servir. No, se tienen que sentar, van a esperar, van a conocer la congregación, lo que nosotros creemos, van a tomar el curso de discipulado de servicio y si les gusta, entonces sirven. Si no, pues yo no les voy a poner aquí cositas para que se queden. Aguantaron, ahí están sirviendo. Miren lo que dice Proverbios 25:9. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Proverbios 26:28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Si sabe una cosa que, ¿sabe por qué las palabras lisonjeras son tan poderosas? Por causa del egoísmo humano. Porque nos gusta que nos digan cosas buenas y cuando las dicen nos atrapan. Y es una de las estrategias más viejas que Satanás ha utilizado. ¿Usted recuerda en Mateo 22, tiene que buscarlo, versículo 16, cuando los fariseos se acercaron a Jesús para tentarlo con respecto al tributo? ¿Sabe cómo acercaron a Jesús los fariseos? Le dijeron, oh, maestro bueno, sabemos que eres amante de la verdad. Sabemos que enseñas con el camino con verdad. Dice que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Pregunto en mi ignorancia, ¿eso era verdad de Jesucristo? Amén. Pregunto la segunda pregunta, ¿creían verdaderamente los fariseos eso de Jesús? No, si lo hubieran creído no actuaban de esa manera. Pero ¿sabe qué? Después de que le hicieron semejante cosa, ¿qué cree que hicieron? Le preguntaron le hicieron una pregunta para tentarlo. El joven rico, ¿se acuerdan del joven rico? También llegó allá a Mateo 17, Marcos 17, perdón. Oh, maestro bueno, ¿qué he de hacer para le dar la vida eterna? Hermano, Satanás es experto en usar palabras lisonjeras. Y muchas veces cuando la gente quiere hacer un favor, quiere lograr un favor tuyo, o ganártelo, o ganarlo para su bando, usa las palabras lisonjeras. Te hablan bonito, resaltan tus cualidades, te dicen lo que los otros no están valorando, pero que ellos sí valoran tus cualidades. Y luego, ¡pum!, el zarpazo. El propósito de la adulación, hermanos, es ganar poder. Si te pueden ofrecer comida, te ofrecen comida, te invitan a comer, tú no tienes que pagar, te ofrecen todos los gastos pagos, todo bonito, pero luego te lo sacan por otro lado. Es como los impuestos. Que bajaron los impuestos de aquí, sí, pero luego suben por otro lado y te lo sacan. Así mismo trabaja eso. No es el tema, pero pues metámoslo ahí. Hermanos, los charlatanes trabajan de esa manera. Ellos se hacen pasar por tu amigo, te hacen pensar que están buscando tu bienestar, cuando en realidad están buscando tu dinero.
Y así también se crean las divisiones en las iglesias. Aprovechemos y metámoslo ahí. No porque aquí esté pasando, pero pues vamos a enseñarlo. Así se crean las divisiones en las iglesias. El que está en desacuerdo con liderazgo empieza a buscar a aquellos que están ahí, no, y para acá, y empieza a hablar de las buenas cualidades que él tiene, que esto y lo otro, para acá. Y cuando menos piensa, y mira al pastor qué tal, y contra ti no ha hecho esto, tome, te atrapa. Y entonces ya no era uno, sino que son dos. Y esos dos van y consiguen otros dos y son cuatro. Cuando se da cuenta, el cáncer crece. Ahora el hermano se le pueden acercar con mucha lisonja. Oh, hermano, me toca. Y luego, ¿me presta la máquina? Hermano, pero ¿para qué tienes que dar tanta vuelta para verle que le preste la máquina? Dígale de frente, hermano, necesito que preste la máquina y ya. That's it. Como dicen allá en Colombia. Mira que el Salmo 12:3 dice que el Señor corte los labios lisonjeros. Así dice, que el Señor corte los labios lisonjeros. Acábalo de raíz. Y lo segundo que él dice, el tiempo avanza y me quedan todavía como 7 hojas. ¿Dónde voy? Dice, en segundo lugar, Pablo dice, ni encubrimos avaricia. ¿Sabe qué es lo que significa la palabra encubrir? Viene de profasis, que significa capa. Y este es un momento, ¿cómo capa? O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que Pablo y sus colaboradores no llegaron con una capa ocultando sus verdaderas intenciones de avaricia. Ellos no eran como los impostores espirituales. Los impostores espirituales llegan tapando sus deseos reales por el dinero, los tapan. Usan palabras bonitas, se ganan a la gente, tuercen la palabra, pero luego se quitan su máscara o su cápara y sacan sus verdaderas intenciones. Por eso es que Pablo, por ejemplo, en Hechos, capítulo 20, versículo 33, Pablo dice, yo no soy como ellos, mi ministerio no está en el dinero. Pablo dice, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me había sido necesario a mí y a los que estaban conmigo, estas manos me han servido. Entonces Pablo dice, mis motivos es que Dios sea exaltado. Tengo una responsabilidad enorme y no la voy a desaprovechar. Esto nos lleva al último versículo, el versículo 6. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. La última marca del ministerio del apóstol Pablo era de que su ministerio fue consumido con la gloria de Dios. Dicen, no buscamos. Esta palabra es algo habitual. La única gloria que Pablo buscaba era la gloria eterna. Déjeme leerle dos pasajes. 2 Corintios 4:5. Dice, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Corintios, 1 Corintios 9, ahí adelantico, versículo 16. Pues si anunciamos el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues será mi galardón? Que predique el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo,
para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Para Pablo no había los honores de los hombres, su motivación no era los hombres. Pablo dice ahí, no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y se aplica a nosotros, hermano, cuando predicamos la palabra. Yo no busco que usted al final me diga, pastor, qué bonito. Busco la gloria de Él. No busco caerle bien a las personas cuando predico la palabra de Dios. Busco que Él sea honrado. Yo creo que la mejor forma donde el apóstol Pablo dejó plasmado esto fue en Romanos capítulo 11, en el último versículo. Después de dar una cátedra del versículo 9, desde el capítulo 9 hasta el versículo 11, donde él habla de la obra de la salvación tan tremenda, Pablo termina con este versículo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto habla de la humildad de Pablo. Yo al predicar la palabra no busco el prestigio. Él no buscaba el prestigio. Yo en lo personal no busco el prestigio, aunque sí yo he sido honesto con usted. En algún momento de mi vida, cuando estaba muy joven en el Evangelio, quería ser famoso. Y me puse y grababa las predicaciones y me compré una máquina para hacer unos CD porque yo quiero ser famoso y quería repartirlo. Me estrellé. Yo no busco ser famoso, no busco el prestigio. Gracias a Dios hoy no soy famoso. A duras penas me escuchan los de aquí. A duras penas. O sea, honestamente le digo, a duras penas me escuchan los de la congregación. Gloria a Dios por eso. Pero que Él sea honrado es lo más importante. Que Él sea honrado es lo más importante. Y todos aquellos que predican en esta congregación, mis amados hermanos, que enseñan la escuela dominical a los niños, mientras tú les estás enseñando a ese niño, busca la gloria de Dios, que Dios sea honrado, no que tú seas honrado. Cuando tú estás cantando, cuando estás tocando tu instrumento, busca que Dios sea honrado, no que tú seas honrado. Cuando estás limpiando el baño, busca que Dios sea honrado. Cuando estás barriendo, trapeando, busca que Dios sea honrado, no tú. Eso es lo que consumía el apóstol Pablo. Eso tiene que consumir nuestra vida. Tres cosas que podemos nosotros, para terminar, aplicar a nuestra vida como iglesia. En primer lugar, yo no me acuerdo si se las mandé. No, yo creo que no. Si se las mandé, oh, gloria a Dios. Hermano, tenemos autoridad delegada por Cristo para hablar su palabra con valentía y poder. Tiene la autoridad de Él, habla su palabra. No le dé miedo. Segundo, somos responsables. Es mejor que sepas que Dios sabe todo lo que estás haciendo y cada pensamiento e intención en tu corazón. Hermano, Él lo sabe. Es bueno que lo recuerdes. No importa que ni tu familiar ni nadie te vea. Y por último, sé humilde. Es mejor que estés seguro de que no buscas la alabanza de los hombres, sino que le des toda la gloria a Dios. Si tú buscas la alabanza de los hombres, lo único que, ya lo estudiamos en el Sermón del Monte, lo único que tendrás es eso, que el hombre te diga, muy bonito. Entonces, ¿qué hace que un ministerio sea efectivo? Tenacidad, porque confías totalmente en el poder de Dios. Integridad, porque estás totalmente comprometido con la verdad de Dios. Autoridad, porque sabes que tienes en tu vida la comunión de Dios. Responsabilidad, por el conocimiento de Dios. Humildad,
porque somos consumidos por la gloria de Dios. ¿Le di todo eso? Oh, sí. Usted lo da chance para que le copie y le tome foto, entonces. Y permítame terminar con estas preguntas ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntitas. ¿Estoy dispuesto a servir a Dios sin importar la oposición, confiando en el poder de Dios? ¿Estoy dispuesto a ser un vaso puro con un mensaje puro? ¿Estoy dispuesto a comprometerme con la verdad de Dios? ¿Estoy dispuesto a guardar los motivos de mi corazón y servir con un corazón desinteresado? ¿Estoy dispuesto solo a buscar su gloria? ¿Estoy dispuesto a ser consumido por su gloria? Vamos a orar, mis hermanos. Ponga sobre sus pies. Padre, gracias, Señor, porque a través del apóstol nos recuerdas que tú nos has llamado a predicar tu palabra. No solamente desde un púlpito, sino en todo momento. Permite que podamos tener en cuenta lo que el apóstol Pablo tenía en cuenta mientras predicaba. Que seamos consumidos por la verdad, por el conocimiento tuyo. Señor, que no nos dejemos intimidar por la persecución, sino que confiemos en tu poder. Señor, que busquemos tu gloria. Señor, en tus manos estamos, necesitamos cada día tu ayuda. Enséñanos, oh Dios, a servirte como tú lo mereces. Señor, perdónanos si en algún momento hemos caído en la adulación. Decirle cosas buenas a nuestros hermanos para encontrar favores de ellos. O para cumplir nuestros propósitos egoístas. Señor, danos un corazón sincero. Señor, y oramos por aquellos que no han tenido un encuentro contigo, aquellos que no te conocen. Que quizás escuchar estas palabras les suena locura. Pero oramos para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Que tu Espíritu Santo les revele la condición de su alma. Y puedan llegar rendidos a tus pies, pidiendo perdón, arrepentimiento. Señor, que este pasaje también nos ilustre como iglesia a nuestra responsabilidad. Y que podamos ser impacto. A ti sea la gloria, Jesús. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén.